empezar, ¿les parece? Esta ocasión viene el tema sobre Edipo. No sé si conocen un poco la historia, bueno, más bien el mito. El mito que fue escrito hace un buen rato, hace más o menos 2300 años aproximadamente. Escribió Sófocles. Entonces vamos a ver parte de los conceptos y el enfoque que quisiera yo compartir con ustedes. La versión, como otras veces le hemos dicho, es una versión personal que definitivamente no se significa que ustedes tengan que verla como la única. Creo que sobre eso se ha escrito mucho, hay muchas opiniones. El campo de la psicología la ha utilizado mucho para, sobre todo desde Freud, para, vamos a decir, calificar yo no diría patología, una experiencia humana compleja que todos tenemos en un momento dado, porque el Edipo se da en todos, tienen una cierta edad, la atracción por las polaridades de nuestros padres, pero a mí no me gustaría entrar tanto desde ese enfoque, porque entonces pues voy a repetir lo que dice la psicología. Me interesa un poco más un enfoque más, si no humanista, bueno, un enfoque desde la tradición oculta en algunos elementos y en otros desde la existencial, que tiene que ver con el ser humano. Y ya saben, como siempre lo repetimos, ¿no? Esta versión no trata de convencerlos, sino de que ustedes se reflexionen. El tema de Edipo es un tema muy interesante. Sófocles lo escribió ya muy mayor, tenía 85 años, era un hombre mayor, y escribió dos obras, Edipo Rey y Edipo en Coloma, ¿no? Para si lo quieren repasar otra vez. Yo me acuerdo que lo estudié en la secundaria, lo hicimos en la preparatoria, ¿no? En literatura lo vemos, sí, pero creo, no me acuerdo bien, sí. Y un interesante punto es que Edipo Rey tiene como una versión del inconsciente y Edipo en Coloma es una versión consciente y reflexiva. Vamos a ver un poco de eso. Yo quise poner unos puntos antes que tienen todo el material que tengo acá, lo tienen ahí, para que no haya cuestión de consideramos a los mitos como eslabones necesarios entre el espíritu y el hombre natural. Ya lo hemos visto en otro de los ciclos que hemos hecho sobre los mitos, que en realidad los mitos son elementos importantes en el desarrollo del ser humano. Si ahorita habláramos como se hablaba a principios de la Edad Media, diríamos, los dioses son muy importantes en nuestra vida. Una de las discusiones que tuvo Ulises con Neptuno fue que llegaría el momento en que no los íbamos a necesitar. Y se enfadó bien duro, ¿no? Porque además le pasó a traer a su hijito, ¿no? Picó el ojo ahí, ¿no? Lo dejó ciego. Pero lo que quiero decir es que por más que querramos nosotros evitar o evadirnos de ese aspecto, de esas energías, no la podemos hacer, es mi opinión, porque conforman nuestra estructura personal. Y yo diría que no solo la personal, sino la estructura completa, pero en diferentes grados de sutilidad. Son energías que nos constituyen, que nos forman. Y que de alguna manera, como aquí lo menciono, cuando cada uno de nosotros, en virtud de nuestro patrón mitológico, participa de estos arquetipos. Cada uno de nosotros tiene una especie de mito, ¿no? Un patrón mitológico. Si lo empezáramos a analizar, hubo una época en que hubo una corriente muy fuerte sobre la mitología y el estudio de la mitología, no solo desde el enfoque de la historia, sino del mito de cada ser humano. Cada ser humano tiene un mito, una mezcla de formas de vida, de experiencias, de dramas, hijo abandonado, o madre repudiada. Si ustedes analizan todas esas experiencias de dolor y sufrimiento, están en los mitos.
Casi todos están. El hijo que es dado en adopción, ¿te acuerdan a Moisés que lo abandonan en el río? Pues Jesús nace en un pesebre, este es un mito. No nace en su casa, ¿sí? O sea, por lo general es el mito del héroe, ¿sí? En que su formación va llevando a cabo todo un proceso de transformación. Hay algunos mitos que narran cosas felices y otros nada felices. Y vamos a ver uno que no narra algo feliz para el personaje. Pero lo interesante es cómo va a nuestra vida. ¿Cómo lo podemos asumir en nuestra vida? Son la estructura de la existencia humana, y a mí me interesa cómo Levi Strauss es uno de los grandes mitólogos, como Joseph Campbell. Dice, para mí el mito constituye una experiencia vivida, o yo no sé si era vívida, pero no le encontré el acento, vívida. O sea, nosotros vivimos esos mitos. Bueno, ahora le llamamos, ¿se acuerdan ustedes cuando en el Grial y los caballeros de la mesa redonda, ¿por qué enferma Arturo? Porque Percival, no, porque Lancelot tiene diamante a su mujer, Ginebra. ¿Sí? Un culebrón, ¿no? Eso es un mito. Porque eso no ocurre en la vida diaria, con la gente. ¿O no? Yo tengo ahí a mi mujer y a mi mejor amigo, pácatelas. ¿O no? ¿No era tan mejor? Pues no era tan mejor, pero bueno. Bueno, a lo mejor lo era, porque Lancelot nunca dejó de ser el gran caballero, pero el alma dijo, yo aquí quiero una experiencia. Desde ese enfoque, los mitos tienen poder para poder gobernarnos, aunque asumimos que nosotros hemos decidido. ¿Sí? Por ejemplo, eso es otro caso, el mismo mito de, si ustedes analizan, el de Fausto de Goethe, ¿no? La parte oscura de nuestra naturaleza nos posee, ¿no? La sombra. Porque la sombra es un arquetipo. Set, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Set le hace la vida imposible al héroe, ¿no? Como se le hizo a Osiris, ¿o no fue así? Y era su hermanito. Como diría Clarisa, pues no tan hermanito, porque le zumbó hasta casi lo mató. Era casi primo. Casi primo. Y lo interesante es que Osiris tuvo un hijo con esposa de Set. O sea, no sé si hubo venganza ahí, ¿no? Porque Anubis es hijo de Osiris y de Neftis. O sea, ven esos triángulos tan raros, ¿sí? Eso ocurre en los mitos y ocurre en nuestras vidas, no me digan que no. De ahí que el tema del mito que se vive, o del excluido, que es el que vamos a ver. Aquí no me digan que no conocen gente, si es que a ustedes no les tocó la experiencia de ser excluidos de sus familias. No. Y este es el gran mito que vamos a ver ahora. La exclusión de Edipo, porque desde el principio, desde que van a nacer, ya lo están ahí marcando con una cruz, porque el oráculo dijo que el niño que naciera iba a matar al padre. Entonces pues se armó la buena. La primera crisis existencial es el nacimiento. Es una gran crisis. Y aunque ustedes y yo no nos acordamos, sí nos quedan los vestigios de esa forma de nacer. De alguna forma la crisis nos lleva a una transformación. El hecho de nacer en forma compleja, porque antes no había tanto la operación esta de sacar al niño antes de que... Cesárea, ¿no? Se tenía la experiencia de nacimiento, pues lo natural. Pero en esa había muchas complicaciones, ¿no? Que el niño venía al revés, que el cordón lo tenía no sé qué, y pues los niños nacían con una variedad de experiencias traumáticas muy fuertes. Y si de remate la madre no era un niño deseado y los padres habían tenido muchos problemas, pues el trauma se hacía más fuerte. Por eso coinciden todos los autores y los investigadores. El nacimiento es el primer trauma existencial que todos tenemos. Después vendrán otros. El nacimiento del héroe siempre se contempla como algo especial.
nuestras vidas, héroes y heroínas. Y Edipo fue exiliado para que muriera en el monte cuando acababa de nacer. Y este punto es interesante. Cuando miramos atrás y valoramos nuestro nacimiento, o lo odiamos. No sé ustedes qué opinan. ¿Cómo recuerdan ese momento, o esa época, o la idea que tienen? Porque probablemente no se acuerdan de los detalles. ¿Cómo es ese pasado? Es muy importante. Tenemos una obsesión por reencontrar nuestro hogar. Por lo menos la mayor parte de la gente con patologías tiene una necesidad de saber qué pasó. Debo descubrir quién soy y de dónde vengo. Eran las preguntas básicas de Edipo. ¿Quién soy y de dónde vengo? Son las mismas palabras de Edipo. Disponer de un mito del pasado es algo crucial para la identidad presente. Y si llego a saber la verdad para el futuro. Hablo de la personalidad, ¿sí? Para la personalidad, la identidad de quién soy y de dónde vengo es muy, muy importante. Se cimenta la estructura de nosotros en ese aspecto, como personalidades. Cuando se ignora, ustedes han visto cuánta gente está buscando a sus parientes, ¿no?, que murieron en la guerra civil. Dirán, no, ya se murieron, ya los enterraron, ¿qué pasa? No, hay algo en las personas que les clama encontrar, clarificar eso, cómo fue, qué les pasó. No lo entenderemos si no lo vivimos. Nos parecerá que es una exageración, no lo es. Es una necesidad del alma, de la familia, del sujeto por encontrar respuestas. Y en el caso de Edipo es así. Sófocles lo escribe, ya lo comento, hace 2300 años, y Edipo ahora, sin saber su pasado, es un buen rey. Así empieza, ¿no? Edipo gobierna Tebas sabiamente y firmemente, ya tiene varios años y se casó con Yocasta, la reina. Ahí empezamos de esta forma, una vida que podríamos llamar, relacionarla con muchas otras vidas, ¿no? Se casó con una mujer un poco más mayor que él, reina en Tebas, lleva varios años, tiene hijos con él, con ella, tuvo creo que 2 hijas y varios hijos masculinos, hombres, ¿no? Pero la tragedia se centra en la búsqueda de la verdad de uno mismo. Es el drama trágico de la relación apasionada de una persona con la verdad. En realidad, en el fondo, nos compete tanto Edipo, porque todos buscamos esa verdad. ¿Quiénes somos? Y no solamente quiénes somos desde el origen físico en esta encarnación, sino quiénes somos como identidad. Y ahí entra la otra característica, la otra línea superior. Si yo no sé quién soy, y por lo general casi no me equivoco al decir que no sabemos mucho de nosotros, ¿por qué? Porque tenemos un velo por ahí muy leve o muy fuerte que impide que yo me vea realmente como soy. Es como si hubiera una especie de, yo no sé, una especie de, pues de filtro o de algo que me bloquea y que no me permite verlo. E incluso cuando alguien me señala, yo culpo a los demás, que es el caso de Edipo cuando Teresias, el famoso profeta, le dice, Edipo le llama para saber la verdad, y Teresias pues se la da, y el otro no lo quiere aceptar, y lo empieza a acusar de que hay un complot. Imagínense, porque la persona a la que estamos hablando de algo muy dramático, ¿no? Cuando se le acusa de algo tan pesado, el sujeto no está preparado para aceptar esa experiencia. Entonces, ¿qué hace? Culpa a todo lo que está a su alrededor. No lo puede creer que él sea capaz de llevar a cabo actos así, porque la imagen que tenemos de nosotros es demasiado elaborada y es demasiado ¿qué? Mejor de lo que somos. ¿Sí? Hemos ido construyendo una imagen con una serie de elementos alrededor nuestro, y cuando alguien nos hace una crítica o nos dice algo,
pues lo más probable es que defendamos esa imagen porque nos defendemos como identidad. Nos molesta. Ya trabajados, podemos tener la capacidad de decir, como decía Annie Besant, no sé ustedes bien que una mujer una vez estaba dando un discurso a Annie Besant, que era una gran oradora, y le dice, oiga, me parece que lo que usted dice es una tontería. Oiga, había un público de 200 o 300 personas. Y Annie Besant, que pudo haber hecho, su opinión, ¿no? Dijo, sí, déjeme ver, cuando terminemos, hablamos, porque a lo mejor tiene usted razón. Esa calidad es diferente. No está tan casada con la imagen. Cuando estamos casados con nuestra imagen, no nos gusta. Acuérdense lo que decía, ¿quién decía eso? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Cristo. Creo que lo dicen varios políticos, ¿verdad? Está bien. ¿O no? Sí. O estás conmigo o estás contra mí. Pero ¿qué quiere decir estar contigo? ¿Que acepta todas las barbaridades que hagas? Sí. ¿Ustedes creen que eso es democrático? Y dejen la democracia. ¿Creen que eso es en relación a los amigos sano? ¿O a la familia? No puede hacerse eso. Yo tengo mi opinión. Y si la expreso bien, obvio, correctamente, puedo expresar oposición a aquello que yo veo que no me parezca que está bien, si me, para empezar. Si tengo la confianza y si también me preguntan, ¿no? Porque eso de que si no estás conmigo, estás contra mí, lo único que lleva es a, no solo a la sumisión, sino después a muchos conflictos. No, pues sí. No, entonces, ¿dónde está la democracia que profesamos? Si a nadie le gusta que le digas las cosas. Ahorita los chicos esos que están protestando que hacen lo del scratch, ¿no? Sí. Vale. Pónganse en su lugar, porque estamos viéndolo desde afuera. ¿Qué haríamos si ustedes y yo tenemos de repente nuestro pisillo y nos sacan? Y que todavía tengo que pagar 200,000 euros. Y tengo mujer e hijos. Hay que empatizar con eso. Pónganse en el lugar de una persona. Ya fueron por las líneas naturales. Ya fueron al banco. Y el banco pues no quiere nada. Él quiere no solo el piso, sino que además siguen debiendo 200,000 euros. Y no tienen trabajo. Ni ustedes, ni sus esposas. Agárrense. ¿Qué hacemos? Ya vamos a nuestros padres, porque les sacamos lo que pudimos. Porque los padres están ahorita manteniendo. Los amigos. ¿Quién me va a prestar dinero? Pues nadie, porque ni los amigos ya se agotaron, los bancos ya no me prestan. ¿Qué hacemos con familia? Pues me voy a la línea que está ocurriendo. Presión para que por lo menos, aunque me quede sin casa, no tenga la deuda de 200,000 euros. No podemos criticar abiertamente desde fuera porque no nos está pasando. Tenemos que vivir esa experiencia y darnos cuenta que hay justificación. Se critica porque no se respetan los derechos de los políticos a los que se les está presionando, porque que yo sepa es una presión de pegar papeles en sus casas, algo así, ¿no? Poca presión para con la otra que está o sea, ¿qué hubiera pasado en otra época si realmente no hubiera cierta educación y democracia? Eso. Ya hubiera habido algo que ustedes y yo no queremos que ocurra. Para mí me gusta la reacción, que dentro de los límites de nuestra democracia se pueda mover todavía esa presión, aunque sea una presión más allá de lo normal. Entonces, volviendo al tema, la búsqueda de la verdad de uno mismo es el drama trágico de la relación apasionada de una persona con la verdad. Famosa palabrita, ¿no? De la verdad. ¿Cuántas veces hablamos de ella y tan mal pertrechada que está porque le hemos dado por todos lados? Todos tenemos la verdad. Y por eso pues queremos someter a los que asumimos que no la tienen. Es un tema que en este caso nos da una lección, Edipo, ¿no? Él quería saber a cómo diera lugar y bajo las condiciones y consecuencias que fueran a ocurrirle.
La trágica imperfección de Edipo es su cólera contra su propia realidad. Es lo que podemos señalar. Ustedes y yo tenemos cierta cólera con nuestra realidad. No estamos, ¿qué?, de acuerdo con la forma de vida que llevamos. En este caso, Edipo era demasiado iracundo, ¿sí? Era un hombre muy agresivo, muy apasionado, que incluso Sófocles, después en Edipo en Coloma, no le baja, ya cuando se pone en paz consigo mismo, no acaba de bajarle esa presión, porque dice, no me interesa tanto el tema de si mató o no mató a su padre. Esa es una de las partes fuertes, ¿no? Lo que me interesa es que Edipo se pone en paz porque ha vivido y ha sufrido, y ahora está, ¿qué?, equilibrado. Cuando Edipo nace, se profetiza que matará a su padre, el rey Layo de Tebas. Así empieza la historia. Aunque ahora ya he dicho que está gobernando, su mujer tiene hijos y él está reinando en Tebas, nos vamos a retrotraer al pasado. ¿Cómo pasó, cómo ocurrió todo esto? Layo recibe esa profecía y por supuesto le pide a un buen pastor que le abandone al chico en una montaña para que muera. Pero el Señor tenía un corazón bondadoso y se lo lleva a casa. ¿Sí? ¿No le recuerda eso a Moisés, el siervo? Que está copiado de otra historia caldea mucho más vieja. El exilio, el abandono. Vete a vivir con tus abuelos. ¿No les suena eso a alguno de ustedes? O con tus tíos, o con quien sea. O de plano, si no te vas a un ¿qué? Una de estas escuelas, ¿cómo le llaman? Un orfanato, ¿no? El exilio. Ahora, ¿puedo estar exiliado a pesar de estar en casa? Sí. No es un exilio físico. A veces es el padre que se va o la madre que se va y entonces sí. O incluso aunque esté, es un exilio psicológico. No te aceptamos, no te rechazamos constantemente. Y es peor porque los tengo ahí. El chico no encuentra ni la chica explicación para entender por qué hay ese rechazo constante. Esa es la historia de Edipo y de nosotros. Es esa soledad y esa profunda tristeza, ¿no?, que a veces pensamos que somos nosotros los culpables, porque con la edad que tenemos no entendemos por qué pasa lo que pasa. Y si me tratan así es que yo soy un villano, un verdugo o el demonio. Entonces yo soy culpable. Uno de los temas más peculiares de este mito es la culpabilidad. Crece en Corinto Edipo, pero cuando se entera, porque otro oráculo dice que él le mataría, él fue un día a preguntar a un oráculo y le dijeron, tú vas a matar a tu padre. Él no sabía quién era su padre, no entendía nada, entonces se huyó de Corinto pensando que a lo mejor por allá andaba su padre y que lo podía matar. Entonces volvió a exiliarse. No fue lo suficiente la primera vez. Nuevamente Edipo, vamos a decir así, tiene que irse de la ciudad donde estaba. El alma que sigue exiliada. ¿Se acuerdan que en la tradición oculta se dice que somos ¿qué? Mónadas exiliadas de nuestro verdadero hogar? Que esto no es nuestro hogar. Dios es en el destierro. Sí. No somos nativos de este plano. Los trajes sí, pero los trajes son finitos. Se van a acabar. Pero aquello que nos da la vida y aquello que nos hace ser autoconscientes, eso no vive, no es su hogar este. Ese es el exilio que tenemos. El exilio del alma, de nuestra alma. Esa tristeza profunda que anhelamos volver a nuestro verdadero hogar. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, viendo el firmamento, que aquí no se ve muy bien porque está muy nubladón. No, más bien la luz de la ciudad es muy fuerte. Yo acabo de estar ahorita por Santander, no, Vigo, y en la noche se veían las estrellas, madre mía, bueno, así. Estaban muy claras las noches. Y es cuando ustedes y yo vemos el firmamento, es como si algo de ahí nos atrajera. ¿No sienten esa sensación?
como si dijera, yo no soy de acá, yo soy de allá. Bueno, no la estructura física. Algo de nosotros quiere volver. Y esa es la naturaleza de de nuestra verdadera vida. Quizá por eso toda esta búsqueda, todo ese exilio, toda esa lucha para convertirnos en lo que tenemos que ser y volver al hogar, por supuesto, como todo héroe. Salimos exiliados y volvemos ¿qué? En paz. Edipo tiene que huir. Y en el camino se encuentra con un carro, pero el camino es angosto. Muy interesante esta parte del mito. Discute con el conductor y el pasajero, que es el rey Layo, y se los despacha a los dos. Los mata. Un poco porque sí era. Y muy. Ahora, un camino angosto. ¿Qué les hace sentir a ustedes que de repente el camino se angosta por donde iba a pasar Edipo y venía la carreta con el sirviente y el rey Layo? Y él les pide que se regresen, ¿no? Y ellos, pues no, pues el rey, pero bueno, no sabía quién era. Discute primero con el conductor y se sale el rey a intervenir para esto y los mata a los dos. Él no sabía que era un camino angosto, un momento en nuestra vida en que la vida se nos ¿qué? Se nos estrecha, o lo vemos estrecho, sin posibilidades, limitada la vida, sin salida. Y la violencia y la cólera no son la respuesta a ese problema, más bien nos va a traer ¿qué? Un gran conflicto en nuestra vida, y en este caso dramático. Un momento en que no nos damos cuenta que estamos llevando a cabo un parricidio. ¿No es así? Desde el punto de vista del drama, ¿no? De esta gran tragedia edípica. Pero Edipo los mata, pues la cólera que tenía, era un hombre de una fuerza muy grande, y sigue su camino. Y va a Tebas. Un camino angosto. Mata al rey Layo y a su sirviente. Si ustedes lo trasladan a nuestras vidas personales, momentos difíciles, de circunstancias muy complejas, donde en lugar de tener una otra solución a la situación que se nos está presentando tan difícil, recurrimos a la cólera y a la violencia. Y lo único que ocurre con eso es que se produce, se cumple el destino. Tú vas a matar a tu padre. Aquí es algo también interesante. Si asumimos que todos los personajes están dentro de nosotros y que ustedes y yo somos, ven que ahora cuando se habla del complejo edípico se habla tanto de hombres para mujeres, ya se quitó eso del complejo de Electra, ¿sí? Si realmente Edipo somos nuestra estructura interna, y todos los personajes que están presentándose en el drama son nuestra propia naturaleza, nuestro padre carnal sería, aunque los arquetipos tienen siempre la parte oscura, recuérdenlo, ¿sí? En el árbol sefirotal ustedes ven la parte brillante del árbol sefirotal, la parte positiva, y en la parte trasera está la sombra del árbol sefirotal. Todo arquetipo, todo Dios tiene su contraparte negativa. Recuerden que Deus es demonios inversos, ¿sí? Estamos hablando de la estructura egoica. Entonces, el Layo es el hombre, el padre carnal, la parte de la estructura baja de nuestra naturaleza. Yo no diría que sería la sombra, es una parte oscura de ese hombre, de ese padre interior que todos llevamos, también superior, sabio. Y él, con su cólera, con ese estado poco controlado, poco disciplinado, lo ataca y lo destruye. Este punto es muy interesante. Pero Edipo sigue. Todo esto es unas pequeñas conclusiones que después vamos a darle forma. Sigue su camino a Tebas y durante el camino se encuentra con Esfinge. ¿Se acuerdan lo que había
La esfinge devoraba a la gente, todo el caminante que pasaba le hacía una pregunta, y si no le contestaba, ¡prum!, lo mataba. Y por supuesto, Edipo no es la excepción. Le pregunta, le hace la pregunta, el enigma, y Edipo contesta, le contesta. Entonces, la esfinge se despeña, se cae y muere. El enigma trata del ser humano, ¿no? Porque le pregunta aquel animal que de pequeño anda en 4 patas, después creo que en 2 patas y después en 3 patas, algo así creo, por ahí va, ¿sí? No, en 2, 3, porque ven con el bastón, ¿no? Algo así va, ¿verdad? Y Edipo le dice que es el ser humano, ¿no? Que primero anda gateando, después anda en 2 y después pues, usa el bastón para que andará en 3, ¿no? Obvio, el premio para que destruyera la esfinge, que ya se había cobrado muchas vidas, era que el reino de Tebas y a la esposa del rey. Estamos hablando de que ya se habían sabido que el marido había muerto, etcétera. Es una parte, yo hago una síntesis por el tiempo que tenemos para presentar este drama. ¿Qué es la esfinge? Pregúntense. Ella pregunta, pone un dilema y tenemos que resolverlo. Y si no lo resolvemos, tenemos que nuestra vida peligra. La esfinge, mitad animal, mitad humano y tiene alas. Bueno, así la pone. Ese es un vaso original griego. Casi todas las imágenes que he encontrado sobre la esfinge griega, todas tienen alas. Un ser mitológico, un ser habitante del inconsciente, ¿sí? De las profundidades de nuestra naturaleza, mitad animal, mitad humano y mitad divino, porque tiene alas. ¿No se fijan? ¿No? O sea, es como si tuviera los 3 aspectos. Nos cuestiona. Probablemente la vida significa que es momentos en la vida en que nos enfrentamos a ciertos dilemas y no lo sabemos resolver, y hay casos como en este que sí hay solución, sí se saben resolver. Yo estoy dándoles una interpretación a segundo nivel, no me quiero meter demasiado porque no acabaríamos la sesión. La esfinge no es algo extraño, está dentro de nosotros. ¿Te acuerdan la esfinge que está en Egipto? Que mira hacia la profundidad, hacia el horizonte. Esta no tiene alas, la de Egipto, pero la griega sí lo tenía. Entonces era un ser alado, una combinación híbrida de un animal humana y alas. Un ser mitológico, un ser habitante de los mundos profundos de nuestra naturaleza, que le cuestiona a Edipo, al héroe, y el héroe sale. ¿Saben a quién me recordó? A Úter de Pendragón. ¿Se acuerdan de Úter? Que mata, bueno, además de matar al marido de la mujer a la que él, el marido del duque, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando le pide a Merlín, por favor, Merlín, yo quiero poseer a esa mujer. Vale, de acuerdo, te va a costar un precio, pero si tú quieres. Y como la sensualidad era más fuerte en Úter que nada, no le importaba ni el reino, ni el acuerdo que había firmado. O sea, lo dominaban sus pasiones. Una persona que es dominada por sus pasiones, ¿se puede gobernar? Estamos hablando del reino de cada uno. ¿Se puede gobernar? No puede gobernarse. Porque en cualquier momento cualquier cosa lo descontrola. La comida, el sexo, la ira, como el caso de Edipo. Úter era, y Edipo tenía sus cualidades, incluso sabe desentrañar el enigma de la esfinge, pero la ira era muy poderosa y perdía. Entonces, es interesante analizar ese punto. Úter posee a la mujer del duque, el duque muere, sus soldados lo matan en el pueblo, pero después él tiene que pagar el precio, a él lo matan. Edipo también va a pagar un precio muy caro, aunque él se lo autoinflige.
De repente pasa el tiempo, ya hemos hablado que ya gobierna Edipo, ya llevan varios años con Yocasta, tiene hijos con ella, es un buen gobernante, es un buen gobernante, se le considera el mejor que ha tenido Tebas, así dice el drama de Sófocles, pero de repente empieza a sufrir Tebas una plaga. Me recordaban las plagas de Egipto. ¿Qué nos pasa cuando empezamos a tener una enfermedad? ¿Qué quiere decir? Eric Rolf, el autor de La medicina del alma, dice que es cuando nos alejamos de nuestra esencia. Nos enfermamos cuando nos alejamos, cuando nos perdemos en el laberinto de la vida y nos desquiciamos. Y aunque todo se justifica por las cosas, las necesidades, tengo que pagar, vivir, trabajar, lo que ustedes quieran, nos vamos alejando de esa parte de nosotros, de nuestro centro. Entonces la enfermedad es obvio, una respuesta a ese alejamiento, haber perdido la brújula, el camino, nos distorsionó en nuestra obsesión por las cosas que el mundo nos ofrece y la lucha para conseguirlas. Nos fuimos perdiendo, como ahorita estamos perdidos a nivel grupo, ¿o no? Yo no digo a nivel individual, a nivel grupal estamos como desorientados. Hay gente que no lo está, pero la gran mayoría de la que ahorita carece de la estructura que estaba antes más o menos establecida, y al venirse abajo, por lo menos la mayor parte de ciertas cosas, ¿qué ocurre? Que esos egos estamos, ¿qué? Pues todos así, ¿no? No sabemos qué hacer, qué decisión tomar. Me quita mi dinerito del banco porque metí dinero en las preferencias, porque no me referiré a la gente que quería ganarse unos poquitos más porque pues, están pensionados, sino nosotros querían ganar mucho por misión, ¿no? Hay una mezcla de cosas ahí, pero finalmente les jugaron una buena jugada porque se quedaron así. Entonces, eso, las limitaciones en la seguridad social, o sea, ustedes empiezan a ver todo. Entonces, ¿qué le ocurre al sujeto? Se enferma, simbólicamente, psicológicamente, la tierra sufre una plaga. El oráculo había predicho que solo cesaría cuando se descubriera el asesino de Layo, el antiguo rey. Y Edipo llama al viejo Tiresias, yo lo corregí, yo pensé que era Teresias, era Tiresias. ¿A quién les recuerda a ustedes Tiresias? ¿Cuándo otra vez lo he mencionado? ¿En qué otro mito? A ver si se acuerdan. Ay, chicos. Ahora ya está muerto Tiresias. Y alguien lo va a consultar. ¿Quién? Ulises. En aquello de Ulises. Sí, cuando antes de llegar, cuando lo suelta la ninfa Calipso, le dice, tienes que ir a ver al Hades, a bajar al Hades, y a preguntarle a Tiresias cómo le haces para llegar a tu tierra, otra vez a la isla de Ítaca, ¿sí? Y él lo ha preparado, le había aconsejado que matara un animal porque las almas iban a acercar por la sangre, pero que con eso pues los mantenía a raya, y le preguntaba a Tiresias para que entonces así le dijera cómo. Si ahí estaba todavía vivo. Hay un momento. Ahora, Tiresias tenía un defecto físico. ¿Estaba qué? Ciego. ¿Qué significaría eso? Que yo le hablo a alguien. Supónganse que ustedes están soñando y sueñan con un hombre viejo ciego que le quieren pedir a ustedes consejo. ¿Cómo lo interpretarían? ¿Quién es ese hombre viejo? Es la parte, nuestra parte superior sabia. Pero ¿por qué está ciego? Me los agarro a todos. Más espiritual. Cuanto más vas. ciego, más desarrollas. Más vas por ahí. Porque para poder ver profundamente tienes que cerrarte al mundo. Eso es lo que significa estar ciego. Ciego al mundo, no al interior. Porque si ustedes quieren ver realmente
el corazón de los seres humanos tienen primero que verse que el vuestro, ustedes, el nuestro. Pues sí podré reconocer otros corazones, pero primero debo verme a mí, y para eso tengo que cerrar mis ¿qué es lo que dicen en la India? Bueno, en la India los sannyasis, hay que cerrar los sentidos para que no me confunda y pueda yo entender el lenguaje del alma. Por eso Tiresia está ciego. Obvio, ese es el enfoque que nosotros podemos entender. Mi parte superior, para que me muestre la verdad, debe haber una intro. ¿Por qué se van los que se alejaban de las ciudades y se ponían en las cuevas? ¿Se acuerdan? Los ermitaños, Los anacoretas. Los anacoretas, porque en ese momento ya estaban ¿qué? Cerrados a toda influencia externa, y entonces, además de que se les salieran todos los demonios que todos tenemos, empezaban a ver la realidad de lo que todos cargamos y que no vemos en la vida diaria, porque los distractores externos son muy poderosos. Las ventanas físicas nos bloquean ver la verdad. En el trabajo del desarrollo interior, Patanjali lo dice, tienes que ir cerrando los sentidos voluntariamente, el oído, la vista, ¿sí? Para que puedas tener ese silencio interior suficiente para poder escuchar la voz insonora, una cosa así. Entonces, esa parte de nosotros que nos puede ayudar, nos pide que estemos ¿qué? Interiorizados. No nos va a revelar la verdad cuando estamos en el mundo ¿qué? Perdidos, ¿sí? Y ustedes dirán, el argumento de estar perdido es válido. Sí, bueno, porque tengo familia, porque tiene familia, o porque tengo problemas, los que lo tienen, no son distractores. ¿Cuántos momentos en el día ustedes están con ustedes mismos? Yo podría poner hasta minutos, ¿o no? En un momento me quedo así conmigo mismo, ¿sí? Trato de evitar lo que está pasando afuera, cierro mis ojos y empiezo a respirar. Es poco. Por eso se insiste en lo que llamamos la mente que el mindfulness famoso, la mente presente, la mente completa, el vivir en el ahora. Porque si yo estoy presente, si yo estoy consciente todo el tiempo, yo estoy ¿qué? Conmigo mismo. Que es lo que no hacemos. Y de ejemplo ya los hemos dicho, ¿no? Andamos medio dormidos todo el tiempo. Y usted dirá, es que se justifica, es que hay que luchar por la vida, hay que para comer y vestir. Nadie lo niega. Pero deberíamos darle alimento a la parte interior teniendo esos estados de silencio. Y lo recomiendan todas las escuelas de desarrollo interior. Tenga usted en el día un espacio y unos minutos, y si no se puede media hora, unos minutos de silencio para meditar, para reflexionar, para lo que fuere, pero con ustedes. Tiene lugar una emocionante revelación para el pobre de Edipo, paso a paso de su autoconocimiento. Entonces Edipo empieza a verse. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, Tiresias no quiere, la versión, ahorita ya eso yo no lo pongo porque no se puede. Tiresias no le quiere decir los poemas que dicen y le está presionando y dice, y dime lo que, la verdad, yo necesito saber la verdad. Y Tiresias, no, porque sabía lo que estaba ahí. La revelación llena de rabia ante la realidad de Edipo. Si ya era colérico, pues imagínense cómo se puso. Y empieza a atacar a Tiresias, alegando que está haciendo un complot contra él. Aquí ya menciono lo de la ceguera de Tiresias, ¿no? Tenemos que acercarnos a los aspectos externos, bueno, tenemos que cerrarnos. Ya, en lugar, eso se llama proyección. Ustedes y yo, cuando alguien nos dice algo, una verdad, ¿cómo reaccionamos? Una verdad. No nos gusta. Mira, yo creo que si estamos muy cercanos entre nosotros, pues dices, bueno, y nada más como se lo digo a la persona, ¿o no? O como me lo dicen a mí.
Porque si a mí me llega alguien y me dice, eres un estúpido, Howley, a mí me salen las garras de Leo, seguro. Pero si me dicen, ay, Jaulito, de vez en cuando la estás metiendo, bueno, pues puedo decir que voy a aguantar lo que me digan, ¿no? Pues sí. Y el tema está ahí. Él se revela y acusa a Tiresias. Y está un buen rato, el drama se detiene ahí con las acusaciones. Y interviene Yocasta, la mujer que es la madre, porque ahí está todo mezcladito, ¿no? Y trata de bajarle a la presión que está ejerciendo Tiresias, ¿no? Edipo se revela a Tiresias y le acusa de ser el asesino de Layo. Yocasta, su esposa, madre, intenta persuadirle de que no dé importancia a la acusación. Yocasta presiente el tema. Sabe que realmente está hablando de la verdad, y ella no quiere que siga adelante sabiendo lo que se va a revelar. Pero nada persuade a Edipo, nada. Que resiste y insiste en que le deben saber quién es y de dónde viene. ¿Somos capaces nosotros de cuestionarnos así en la vida? Cuando estamos buscando nuestro desarrollo interior, ¿quién soy? ¿Y de dónde vengo? Por lo menos a mí, en mi poca experiencia, me ha enseñado en estos años que muchísima gente se resiste. ¿Te molesta eso? ¿Es muy fuerte? Bájale a uno de ellos, ¿no? Para que no sea tan fuerte el aire. Si no, aquí se va a enfermar la tierra. No. Lo que quiero decir es que si no buscamos con esa vehemencia de Edipo la verdad, le hubiera disuadido a su mujer, ¿o no? Ay, Edipito, no te preocupes, vámonos a la casa, ahí todo va a estar en paz. No, son cosas de este viejillo que viene aquí a armar los líos al palacio. O sea, hablo en broma, pero algo hubiera pasado así. Si Edipo no tuviera ganas y él también presentiera que mejor no hay que buscarle, se acababa ahí el drama, no hubiera habido tragedia. ¿Se acuerdan la tragedia de Hamlet? Que el tío mata al padre para quedarse con el reino y la mujer, ¿o no? O sea, se despacha el tío, creo que le pone veneno en el oído, ¿no? Entonces le aparece a Hamlet el espíritu del padre y le revela que el tío hizo de las suyas. Muy parecido, ¿no siente? Hay un parecido por ahí. A ver si en el siguiente Mitos 8, que ya vamos a ver, meto una obra de Shakespeare, meto algunas de Shakespeare, tiene cosas muy interesantes, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre Hamlet y Edipo? ¿Qué opinan? Edipo se encoleriza. Está tan colérico que ¿qué hace? Se quita los ojos, se los quita, se los clava ahí unas estacas y se produce la ceguera. ¿Y qué hace Hamlet? Planea. Hamlet reflexiona. Acuérdense, ser o no ser, ¿sí? O soy o no soy. Y empieza a planear cómo vengarse. La ira es diferente. Ira, sí. Es como la ira de... Ustedes dirán, ¿cómo que hay ira? Sí hay. De este hindú que ayudó a la independencia de la India, de Gandhi. No hay ira en su no violencia. Sí, es violencia, pero de una manera diferente y quizá más poderosa que la violencia física. O sea, la violencia o la ira, en este caso la de Hamlet, si la comparamos con la de Edipo, es menos externalizada, pero más poderosa, porque aquí se va a vengar. Y además, Hamlet, Edipo, en lugar de no sé, de acabar con la mujer, con Yocasta, o sea, de violentarse con los que lo rodeaban, se autoinfringe
la violencia a sí mismo y se saca los ojos. Y se autoexilia otra vez del mundo, fíjense. Es como si entrara en un estado de amnesia y dice, no quiero saber nada. Cuando hay una persona que... Ustedes, no sé si han recibido de pequeños o alguna experiencia muy grande, muy dolorosa, que hace la psique para protegerse. Olvidar. Tapa. Crea una especie de laguna amnésica para que ustedes digan, no me quiero acordar. Esa es la ceguera de Edipo. Y que ustedes y yo probablemente tenemos en algunas áreas. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Qué pasó? Hay misterio, pero no lo sé. ¿Sí? Todas las familias tienen misterios. Todas. Y siempre están guardados porque no quieren que se sepa, porque no quieren que la gente se entere, ¿no? Y en este caso es interesante comparar a Edipo y a Hamlet. Son dos formas de reacción muy parecidas, aunque en un caso es un asesinato. Bueno, también, perdón, el Edipo mató a su padre, ¿no? O sea, ahí es más duro, porque él lo mató. En el caso del otro es el tío el que lo mata. Y se queda con su mamá, con la reina. Y en este caso se queda él con la madre. O sea que es más complejo el tema de Edipo. Pero lo que a mí me llama la atención es la reacción de los dos. Es más refinada la de Hamlet, ¿sí? La de reflexiona, lo planea y lo ejecuta, porque mata al tío y se pasa a traer a la madre, y de plano también es que ahí se mueren casi hasta el gato, como dice. Mata también al hermano de la chica con la que él se había enamorado, o que ya no me acuerdo bien de los otros personajes. Se mueren casi todos. Es que era inglés. No, sí, casi todas. En el Rey Lear también pasa lo mismo. La única que no se mueren son en la feriacidia domada, casi no se muere nadie, todos la pasan bien ahí. Es una comedia bonita, la feriacidia domada. Bien. Al final, cuando Edipo escucha la trágica verdad, pues obvio, se arrancan los ojos y es un exilio autoimpuesto. Ahora él se ha autoexiliado. Olvidamos, no queremos recordar. Es demasiado doloroso aceptarlo. Es obvio que Edipo Rey, que más o menos llega hasta esta parte, más que puede ser que la tragedia es un poquito más larga, pero el punto dramático es este, a todos nos mueve, porque estamos hablando de algo de nuestras propias vidas, algo que nos compete. Por eso el mito no pasa de moda, aunque le hayan dado el cariz del Edipo famoso de la atracción padre-madre por los chicos, ¿no? Por los padres. Pero si contemplamos el mito como la presentación de la lucha humana, de la verdad sobre uno mismo, es al final la reconciliación consigo mismo y con sus congéneres, lo importante. Edipo Rey es la lucha, y Edipo en Coloma es la reconciliación. Habría que leer la obra, ojalá la puedan leer, vale la pena, es muy bonita. Porque Edipo en Coloma es el Edipo víctima de sí mismo, que deambula junto con una de sus hijas, que lo cuida y le da muchísimo amor. Bueno, las dos hijas lo tratan amorosamente a Edipo. Los hijos con los hombres tienen unos problemas complicadísimos. Son muy violentos como él, o quizá peores, y asesinos. O sea, tienen una complejidad los padres, los hijos. Pero este punto es importante para lo que queremos ver, porque es otro enfoque. No estamos hablando del complejo edípico, estamos hablando del mito. ¿Por qué nos compete? Porque es nuestra lucha humana sobre uno mismo, para saber la verdad, quiénes somos. Y no tanto la verdad del drama que pudimos haber vivido, sino quiénes somos en realidad. Yo hace rato no acabé de comentar, casi en la gran parte de los talleres que hago, es muy difícil en la mayoría de las personas tratar de verse quiénes son. Y si lo ven, lo maquillan, no quieren verlo. Les parece que no son ellos. Entonces se les cambia la pregunta y empiezan a, no, sí, eso sí.
Pues es lo que te estoy preguntando. Por ejemplo, les pregunta a uno sobre algún defecto, y por supuesto, pues todos, poquito, ¿no? De vez en cuando. Digo, a ver, dime, ¿y qué personas son las que no te llevas bien? ¿Tienes a alguien con quien no eres afín y que te molesta y que no tienes buena relación? Uy, sí, varios. ¿Quiénes son? Fulano, sutana, mengana y perengana. A ver, ¿por qué no te llevas bien con ellos? Te empiezas a describir así, porque lo que has hecho es proyectar ante ellos lo que a ti no quieres ver. Entonces, cuesta, sí cuesta, y no estoy acusando, porque a todos, incluyéndome a mí, me cuesta a veces ver cosas, ¿eh? Por los mecanismos que hay de autoprotección, para no vernos en la realidad, pero lo necesitamos ver en el sendero espiritual, en el desarrollo interior. Si no nos vemos, nos vamos a dar unos estacazos, pero bien puestos. Cuando menos lo esperemos, nos vamos a dar el golpe, porque no suponemos que casi estamos rozando las nubes y de repente nos viene la prueba y pues nos mostramos, como dicen acá, el plumero. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos que ver. ¿Hasta dónde estamos realmente equilibrados? Honestamente. La culpabilidad es el difícil problema de la relación entre responsabilidad ética y autoconciencia. ¿Qué opinas? La culpabilidad. Y ahí viene mi pregunta que les hago y que viene en el material. ¿Es culpable un hombre si sus actos no han sido premeditados ni advertidos? ¿Qué opinas? Pregunta, ¿eh? Él no sabía que era su padre, no sabía que era su madre. ¿Le mataron a todos? Pues sí, pero desde un enfoque es difícil, ¿o no? La mayoría que diría, no es como culpable. humano decimos no. Como humano decimos no. En realidad, lo que trata Sófocles de hacer vernos es que es cierto, no hay culpabilidad como humano, pero hay responsabilidad. Diferente. Una, sí. ¿Sería lo mismo entre ética y moral? O sea, desde un punto de vista, de acuerdo, no hay culpabilidad. No me puede juzgar un sistema. No puedo hacer eso, porque lo quieren llevar a ajustar. Lo quieren llevar a juzgar a Edipo, a pesar de estar ciego y de andar por ahí dando vueltecitas con su hija. Creonte, creo se llama, uno de los dictadores de Tebas, ¿sí? Y se defiende Edipo, y ahí es bellísimo en Edipo en Coloma cómo se defiende, y dice, o sea, se defiende hablando de que él ignoraba todo lo que le iba a pasar. Como humano, ¿sí? Estamos de acuerdo, como humano. Porque en realidad él no sabía que estaba enfrentando, es más, había huido, ¿sí?, de Corinto, porque yo no quiero matar a mi papá. Y a pesar de eso el destino se cumple. El sino. El sino no se puede evitar. Eso se llaman karma de contar. Esto nos lleva a lo que la filosofía oriental dicen que perdónale porque no es consciente de lo que hace. Y te lo pregunto concitando el perdón cristiano. Cuando haces no sé qué y confiesas, ¿cómo ves eso del perdón? Bueno, perdónale, no lo vuelvas a hacer. Que esto también es muy hipócrita. Bueno, sí. Los cristianos, me confieso y sigo puteando al personal. Bueno, miren, vamos a hablarlo desde un enfoque. En realidad la confesión original, ya ven cómo es la confesión de los alcohólicos anónimos. Van a un lugar y públicamente, así se hacía la confesión antes. Nada de que en el oscurito, que nadie sepa. No, públicamente. ¿Para qué? Para que si después volvió a infringir la ley, le señalara. Eso del oscurito, eso ya es para evitar que, pues, para que nadie se confiesen, porque las confesiones dejaban. Hombre, había interés que se confesara. Además, me enteraba yo de secretos. Bueno, no voy a entrar a la crítica por ahí.
Más que nada también por quitar ese muro que uno traza, escondiendo, ocultando. Entonces abres las puertas y ya lo tienes ahí delante y ya no lo puedes negar. También. Pero era más válido antes, Roberto, ponte a verlo. Si tú lo haces públicamente, y el ejemplo yo pongo de los alcohólicos... Es lo que digo, al hacerlo público, te lo haces público a sí mismo. Sí, lo enfrentas. Y claro, es más difícil negártelo a ti si ya lo has confesado a los demás. Y volver a repetirlo. Ya suena mentira, automentira, ¿no? Bueno, por eso, si lo vas a volver a repetir, la pensarás más, porque la gente te dirá, oye, tú dijiste esto. Antes nadie sabe. Pero volviendo a lo que tú comentas, perdónalo porque no saben lo que hace. Yo diría que desde un punto de vista no sabemos lo que hacemos. Cuando el sino, estamos hablando como seres espirituales, el sino que tenemos, o el destino, o el karma, no lo entendemos. ¿Qué hay tras de eso? ¿Y qué nos lleva a hacer las cosas que hemos hecho? Sobre todo las cosas gordas que hemos hecho en la vida. No sé si ustedes lo pueden ver. Es ignorancia, ¿no? Yo diría que es algo más profundo. Es un decreto interior del alma que tienes que vivir. Y no hay manera en esta encarnación de quitártelo de encima. Otras cosas sí, pero esa la tienes que vivir. Y el Edipo la tenía que vivir. ¿Sí? Desde ese punto de vista, Edipo no es culpable, desde un punto de vista, pero sí lo es porque él es hijo del anterior, desde el punto de vista espiritual kármico. ¿Sí? No somos hijos del anterior. Entonces, sí somos responsables, por eso él dice, sí soy responsable, no soy culpable. ¿Sí? Eso es muy, muy delicado compararlo, ¿no? Muy delicado. ¿Hay una responsabilidad? Sí, pero no hay culpabilidad. Porque él alegaba que no sabía. Es muy diferente a Hamlet. Hamlet sabía que se iba a escabechar al tío. Ahí sí había responsabilidad y culpabilidad. Se estaba vengando, ¿no? En otras palabras, se estaba vengando. Aquí no sabía. Comete los dos actos sin saber. Por eso la pregunta que yo lancé, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Y es que a veces ustedes y yo hemos vivido experiencias que no tenemos la capacidad de decir que estaba en nuestras manos evitarla. ¿No es así? Yo considero, después de haber reflexionado mucho, ayer también estuvimos hablando de este tema. Yo considero que culpabilidad no hay nunca, que no existe tal cosa como hemos hecho e inventado los humanos, la culpabilidad para manejar muchas cuestiones. Y que la responsabilidad es gradual, conforme a las capacidades que tiene cada individuo. Sí. Hay una responsabilidad, sí. Hasta un niño tiene, dependiendo de la edad, cierta responsabilidad, pero es una responsabilidad pequeña que va creciendo conforme crecen las capacidades del individuo para darse cuenta de qué es lo que está haciendo. Pero en cuanto a culpabilidad, considero que no existe culpabilidad, por cuanto evolutivamente hablando, nadie puede hacer más que aquello que está capacitado para hacer según su edad interna evolutiva. Y lo interesante de Edipo es que él trató de evitarlo, ¿no? O sea, no dijo que voy a matar a mi padre. Él huye. Pero fíjense, lo salva el bondadoso pastor. Y lo educa bien. Y lo educa. En conciencia. Porque crece y es hombre consciente. Sí, y gobierna bien. Cuando está gobernando, usted debe ser un buen gobernante y buen padre. O sea, estamos hablando de algo muy particular que nos cuestiona a todos y que nos compete porque todos tenemos eventos donde hemos hecho cosas y no hemos podido nosotros de alguna manera, vamos a decir, intervenir para evitarlo. Si a ustedes se les ha muerto un hermano o un pariente o ha habido un accidente donde han ocurrido cosas que les cambió la vida a la familia, ¿qué pudimos haber hecho para evitarlo? Pues no se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O que alguno de los familiares o amigos o ese tipo de eventos muy dramáticos, no se suicida o mata el padre a la esposa, las cosas que ocurren así. La respuesta está en la responsabilidad. Sófocles insiste en ella y yo también.
como dice Clarisa, me parece bien, graduada. Al final Edipo acepta y carga con su responsabilidad. En Edipo en Coloma ya habla porque reflexiona. El problema de la culpabilidad no reside en el acto, sino en el corazón. ¿Cómo lo ven? Eso lo dice también el Maestro Jesús. El problema no está en el acto, está en el corazón. ¿Eso lo entienden? En lo que hay detrás, ¿no? Sí. Si uno siente culpabilidad en su corazón, que se siente mal, si uno siente remordimiento, se está sintiendo como culpable. Pero no es que nadie lo culpabilice en realidad. No, es el mismo. Por eso digo abajo, hay factores conscientes e inconscientes en la culpabilidad. Uno que, vamos a decir que es el formato social, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que yo encuentro en gente que trato para que no atendió a sus padres cuando estaban agonizando, ¿no? Familias de varios hermanos, y de repente 2 o 3 no estaban ahí cuando se murió el señor, o no estuvieron con él un tiempo cuando estaba agonizando, y después casi a todos les rebota la culpabilidad, y se empiezan a dar golpes de pecho, y ¿por qué no? ¿Y por qué no? Podría, pero es un formato social. Sí. Me he quedado anonadado con lo que dice Clarisa, pero vamos a ver. El ejemplo claro lo tenemos en nuestra querida princesa de Nos, el caso Nos. La responsabilidad es gradual, por capacidades. Ok, todos somos responsables jurídicamente. Culpabilidad, no somos culpables porque la evolución que dice Clarisa. Joder, que la reina tiene que evolucionar más que el resto. No, Estamos haciendo un caso diferente. Si hablamos de personas común y corriente como nosotros, tenemos nuestra graduación. Pero hay personajes, socialmente hablando, que por sus características, no porque tengan que ser casi seres liberados, pero tienen que aparecer porque se representan, su imagen representa un ejemplo. Lo que decía Platón con la clase dirigente, que es lo que se ha roto ahora. Sí. Ahora son los más corruptos. Si no hay eso, la gente no tiene un modelo para inspirarse. Porque si el que me está dirigiendo es peor que yo, ¿qué hago? Pues mejor cierro y me voy. Pero eso es una cuestión social. Una cosa es que sea princesa, que sea rey, y la otra es que sean maduros internamente. Eso sí. Evolutivamente hablando. Si tenemos a alguien con una corona pero es un ego inmaduro, pues es un ego inmaduro, no puede tener. Pero si tuviera ética tendría que decir, dejo esto porque se me ha visto. Sí. Y el espíritu del capitalismo vino por las corrupciones si hay inmadurez evolutiva, esa respuesta no la encontraremos porque no hay la madurez necesaria para que exista eso. ¿Por qué necesitamos tantas leyes? Piensen. Claro. Casi para todo. Sí. Porque si tuviéramos la madurez, no habría necesidad porque yo me regularía. Yo sabría que no hay que quitarle al vecino esto, no hay que insultar al fulano, no hay que violar esto ni esto. Yo tendría ese control porque yo tendría la responsabilidad de mi propia regulación. Cuando hay un exceso de leyes, eso lo dice Lao Tse y lo dice Confucio, quiere decir que el sistema está tirándose, o sea, está haciendo aguas. Porque todos tenemos que tener controles sobre el control y otro control, porque no hay realmente una responsabilidad de los seres humanos. Ahora Edipo tiene poder para impartir gracia. Es interesante. Perdón. No, quería preguntar. A ver, sí. Porque individualmente, no es esto, pero quiero decir que genéticamente todos tenemos una manera de ser que nos puede inducir a cometer unos errores. Otras personas son más agresivas, otras son más tranquilas. Hay personas que son malvadas por inercia, casi se puede decir. Otras que no, algo que ya viene impregnado en los genes. Entonces el nivel de responsabilidad es que todo queda muy diluido, porque las personas son totalmente diferentes de unas a otras. Bueno, es lo que estamos diciendo delante de un conflicto uno lo resuelve de una manera, otro de otro se lía a palos. Pero hay algo que no supera a cada persona. Mira, es lo que estamos hablando sobre Edipo.
Edipo no hubiera querido hacer lo que hizo porque él huía de ese oráculo y de lo que se dijo. Pero tenía un carácter complicado. Entonces el destino dijo, esto se tiene que cumplir. Y con el carácter que tenía se cumplió. Le puso las condiciones, es lo que se llama en el Oriente el karma fijo. Sí. No se puede evitar, porque lo traes tú. ¿Sí? Hay cosas en tu vida que han pasado y no te las puedes salvar de ellas. Se van a cumplir y vas a tener que vivir la experiencia. Y luego, esto no viene al caso, pero hay algo que también a mí me sorprende mucho, porque si las personas que creen en la reencarnación, que volvemos, que tenemos otra oportunidad, realmente si vuelves a esta vida y no te acuerdas de nada, tampoco tienes porque hay cosas, por ejemplo, todo el mundo, que las haría diferentes. Pero si luego vuelves a venir y no te acuerdas de nada, ya te ha pasado de volverás pequeña a cometer unos errores y otros, y a lo mejor otros que ni te imaginas. No. Si tú ahorita te acordaras de todo lo que has hecho de pequeña, no podrías vivir. Porque te has olvidado casi de todo. Suponte que en la anterior ya fuiste un verdugo, hombre, y te escabechaste en la Revolución Francesa a medio barrio. Naces mujer y te rodeas de toda esa gente, por magnetismo se atrae a ti, porque a todos les cortaste la cabeza. ¿Cómo vivirías si supieras que a todos los quitaste la cabeza? ¿Podrías vivir? No, me volvería. Los demás también se acordarían de Por que... supuesto, presentirían y la traerían contra ella. O sea, la naturaleza tiene esa sabiduría para decir, mira, borra un poco el tema para que puedas vivir y hacer y corregir tus errores. Ahora sí, pues en la prueba y en el error, ¿no? Dando de tropiezos y cayéndote. Porque si te acuerdas de todo lo que hemos hecho, te aseguro que salimos corriendo. Por lo menos yo soy el primero. Bueno, saldríamos corriendo. Así te lo digo. No, también hay otra historia, es que todo lo que traes ahora es el resto de lo que limpiaste antes. O sea, no puedes traer el karma que ya tenías, sino que traes los restos. Puedo traer porque no se acabaron. Bueno, te estoy diciendo, traes los restos de lo que no limpiaste. A los que le estoy agregando en Bien, pero por eso digo que de qué sirve. O sea, tú ahora vas a aprender, vas a experimentar aquello que dejaste por experimentar. Y no vuelvo a echarle más a la bolsa. Quizá antes como el caso de Edipo, ¿no? ¿Qué va a pasar si la experiencia, si Edipo, vamos a asumir que Edipo no fue un mito, que fue una realidad y que lo que hizo el filósofo que escribió la tragedia fue copiar una vida. Supóngase que encarna Edipo y vuelve a tener experiencias parecidas. ¿Creen que va a tener las mismas experiencias, asumiendo que aprendió la lección? ¿Se iba a controlar más? Quizás se controlaría más. Porque si ustedes y yo hemos sido muertos y hemos matado por vidas, ¿por qué ahora no lo hacemos? Porque hemos aprendido a no hacerlo. Cuidamos la vida y los animales y la naturaleza. Ya lo tenemos como ingresado porque muchísimas veces lo hemos hecho y nos los han hecho. Entonces son lecciones que hemos ido acumulando. Aún nos faltan muchas y ese es el punto. Las que a ti te faltan no me faltan a mí, pero yo tengo las que me faltan que a ti no te faltan, ¿sí? Como dices tú, nadie tiene la misma bolsa. Lo importante acá es darnos cuenta y aprender de algunos elementos que estamos trabajando, ¿no? Los mitos de nuestras vidas representan patrones de forma de vida, de experiencia, que nos dirigen y que si somos atentos y observamos podemos evitar ciertas cosas. No tengo que matar a mi padre, a veces lo matamos ¿cómo? Con nuestro odio interior. Y a veces poseo a mi madre sin tener ningún problema de tocarla. ¿Por qué? Porque lo hago ¿con qué? Con esto. Acuérdense lo que decía el Maestro Jesús. Con tu mente puedes desear las cosas. Yo puedo desear a la mujer del prójimo y hacer tontería y media. Con mi mente. Aunque físicamente sea yo un santito. O sea, el tema está en que el conflicto no es tanto en el plano físico como estamos hablando. La capacidad de impartir gracia está relacionada, estoy viendo el tiempo, lo estoy midiendo. Pues ha pasado por terribles experiencias y está en paz con ellas. Una persona que pasa por terribles experiencias y está en paz, tiene la gracia para bendecir a los demás.
Esto me recordó, ¿se acuerdan a Simón el Mago? En una de la literatura de los simonitas, los gnósticos simonitas, comenta, cada ser, eso lo repito varias veces, cada ser humano durante su vida y sus actos, sus experiencias, sus decisiones van haciendo que su árbol, su vida, va dando frutos. Y esos frutos sirven para que cuando él esté del otro lado, o sea, en el más allá, lo alimenten a él y alimente a la humanidad. Las personas que han vivido y han sufrido mucho, no solamente se benefician ellos, sino también que tienen actos de gracia para todos los seres. Ahí podemos entender un poco a los que hemos llamado santos. Pero ¿sí? No ya en la otra vida solo, sino en esta también. Y en esta, si has aprendido aquí, puedes ayudar. Sí, pero la experiencia es lo que está determinando, que volvemos a decir, la sabiduría no es acumular conocimiento, es vivir el conocimiento cada día, darnos de golpes, levantarnos y aprender a corregirlo. El sabio se hace, no se llena de información solamente. La experiencia, ¿no? La capacidad de impartir gracia está relacionada con la madurez y otras cualidades emocionales y espirituales. Dice Edipo, un alma puede expiar por muchas otras si a ellos se entrega. O sea, un alma puede ayudar para salir volando. ¿Sí? Un alma puede ayudar mucho si se entrega a ello, pero tiene que pasar por ese largo peregrinar de sufrimiento, experiencias y desarrollo. Por eso los grandes místicos, o los santos, o mujeres, o personas que incluso están vivos, se acercan ustedes a ellos y ustedes sienten otro ambiente, hay un elemento en la persona que nos llena ¿de qué? De paz y de serenidad, porque sus vidas muestran esa capacidad de dar gracia. Amor. Finalmente es eso. Las últimas palabras de Edipo a su hija fueron, y con todo hay una palabra que nos libera del peso y el dolor de la vida. Esta palabra es el amor. El amor. El amor por todos los seres, la compasión infinita. Y aquí parecemos budistas, pero es así. Y lo dice el Maestro Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los instructores de las grandes tradiciones hacen la misma reflexión. El amor nos salva de ese peso de la vida. Pero el verdadero amor, no el amor de pasión o de poseer, el amor por toda esa unidad de vida a la que pertenecemos. Y sí, estamos casi terminando, y yo aquí doy una pequeña línea de trabajo, si ustedes quieren verlo así. Aceptarse a sí mismo tal y como se es. Primer punto. Cuesta, ¿verdad? Pues eso sí. es dificilillo. Controlar sus emociones, hacer frente al conflicto, no huir, no torearlo, o sea, enfrentarlo, aceptar lo que sucede con contentamiento, cosa que nos cuesta. Afirmarse frente a los demás, y no significa violentar, sino respetarnos con nuestras opiniones, pero de forma asertiva, y no someternos, y ser valerosos cuando hay una injusticia. Recuerden lo que dice a los pies del maestro, cuando a un niño ves que lo lastiman, y a un animal, ¿qué debemos hacer? Ayudar, ¿no? Para que no suceda. Pero a veces nos acobardamos, ¿o no? Confiar en sí mismo, negociar con los demás. Negociar aquí yo lo llevo a decir, a tratar de ¿qué? De limar asperezas para entendernos todos los seres, seguir los dictados de tu corazón y sobre todo, no darnos por vencido nunca. ¿Estamos? Suena fuerte, pero es así. Algunas veces tenemos que empezar a hacer algo. Y muchas gracias. Faltan 5 minutos para que vean qué puntual hace. Ah, sí, Quería hacerte una pregunta. No hay tiempo, no hay tiempo. No, hay tiempo, vale, pues No, nada. nosotros nos marchamos y vosotros nos quedáis todo el rato que queráis. Es que tenemos que ir Es que tenemos que coger el tren. Solo te la hago en el... Házmela en el coche. Eso, mira.